Mi abuelo pasó por el holocausto, papá de mi papá. Él pasó el holocausto y lo pasó de una manera bastante terrible. Sobrevivió, gracias a Hashem, pero perdió su primera esposa y sus hijos. A todos los mataron ahí en Machshimam, los nazis. Y mi abuelo quedó en vida y tuvo que empezar toda la vida de nuevo. Después que se terminó la guerra, se casó de nuevo con mi abuela y ahí nació mi papá, que fue el primer hijo que nació del segundo matrimonio. Entonces me acuerdo, mis abuelos, los dos, siempre venían a nuestra casa, muchos años venían a hacer el Seder de Pesach, lo hicieron en nuestra casa. Entonces vinieron mis abuelos y el Seder de Pesach, la noche de Pesach, mi abuelo tenía una costumbre todos los años de contar su propio Yetziat Mitzrayim. Contaba su vida, cómo llegó, cómo sobrevivió, cómo se salvó, cómo pudo salir por adelante. En la noche de Pesach, en el Seder, decía que hay una mitzvah al saper. La noche de Pesach hay una mitzvah de contar Yetziat Mitzrayim. Entonces él quería contar su propio Yetziat Mitzrayim. Y después mi abuela también, que estaba ahí, ella contaba su Yetziat Mitzrayim. Ella era una chica joven y estaba en Auschwitz, tenía el número y Machshimam, que le pusieron el número en el brazo. Y ella también milagrosamente logró sobrevivir. Y siempre en la noche de Pesach contaron partes acá, chispas, detalles de acá y de allá de su vida. Y como era Pesach, entonces contaron de Pesach. Mi abuelo contaba cómo era Pesach cuando él estaba ahí escondiéndose, estaba en servicio militar para los húngaros, estaba ayudando de alguna manera y no podía tener nada y él se tenía que cuidar, etcétera, montones de cosas. No podía mostrar su judaísmo. Y él tenía con él, que consiguió de alguna manera, algunos pedacitos de matzá, que él le lo llevó con él la primera vez, porque no sabía si Pesach dónde va a estar. Tenía en el bolsillo, lo guardaba con él todo el tiempo. Cuando llegó la noche de Pesach y él estaba estaba ahí en algún lugar, donde sea, en algún lugar tirado ahí. Llegó la noche de Pesach y él quería hacer el Seder. Él estaba solo, un judío entre montones de goim, y él quería hacer el Seder de Pesach. Entonces él se fue en un establo de animales. Estaba en un pueblito para esconderse, para que la gente no le moleste, en lo que sea. Él se fue para la noche de Pesach, se fue a un establo de animales, se escondió en el establo ahí, y ahí eso fue la noche de Pesach, y él cantaba la Agadá, lo que él se acordaba, y siempre nos contaba que matzá tenía solamente algunos pedacitos, maror no le faltaba, tenía mucho maror. El maror se refiere la amargura de la situación. Maror no faltaba, había mucho. Matzá tenía algunas migas, algunos pedacitos chiquitos, y eso fue como él hacía el Pesach. Pero decía que esa noche no lo va a olvidar, nunca se va a olvidar de esa noche de poder decir la Agadá, y cantar la Agadá y comer esos pocos pedacitos de matzá que tenía en el bolsillo.
él sentía en eso el gusto del Gan Eden. Y él siempre lloraba mucho cuando contaba esa anécdota. Y nos decía que la conexión que él sentía en ese momento con Akadosh Baruj Hu, poder decir la Agadá en un lugar tan bajo, tan oscuro, en momento tan oscuro, poder decir la Agadá y comer eso poco matzá, fue para él uno de los momentos de conexión a Hashem que él sentía, que no, ojalá, decía siempre, ojalá que él siente eso en los momentos de amplitud. Eso contaba mi abuelo. Mi abuela contaba su parte. Ella estaba en Auschwitz. Auschwitz sabemos que fue un lugar terrible, creo el peor lugar, donde ahí mataron Yehudim de la manera más brutal, y cientos de miles de Yehudim que mataron todos sabemos, Auschwitz. Y ella estaba ahí, milagrosamente, era una chica joven, la mayoría de los jóvenes lo mataron, pero ella milagrosamente, el Imach Shimo, se llamaba Mengele, lo dejó pasar al lado derecho. Los que se salvaron tenían que hacer todo un trabajo, trabajar como locos, y ella con todo un grupo de mujeres, unos 300 mujeres, estaban en una casa donde ahí tenían que hacer todo tipo de trabajo, para un trabajo militar, no para militar, trabajo de preparar cosas para el ejército, tenían que pintar balas, tenía un trabajo. Y ella contó que llegó la noche de Pesach y había unos 300 mujeres apretados en un salón, todos días y semanas que no comieron nada, casi sufrimiento, de todos los tipos de sufrimiento que no se pueden imaginar. Llegó la noche de Pesach y ellos estaban trabajando, lo obligaron a trabajar y seguir haciendo, pintar lo que tenían que hacer, el trabajo que tenían que hacer en ese momento. Y de ahí las mujeres, uno le dice al otro, estamos en la noche de Pesach, estamos todos juntos acá, vamos a empezar a cantar la Agadá, hacemos el Seder. Y una mujer, una de las chicas, empezó a cantar Manishtaná, y todos repitieron junto con ella, y después Abadimainu, y diferentes partes de la Agadá que ellos se acordaron. Y mi abuelo contaba que era un Seder inolvidable, no tenía nada, ella decía, vos tenías por lo menos un pedacito de matzá, nosotros hicimos Seder puro maror, no había nada más que maror. Pero se juntaron todas las chicas y cantaron la Agadá y dijeron Abadimainu y contaron todas las partes, lo que acordaban, y así festejaron el Pesach en el lugar más bajo, más terrible, más duro, etc. Esas historias, son historias que yo escuché cuando yo era chico. En mi casa, Pesach, mis padres, mis abuelos contaron su vida, como ellos lo vivían. Y cuando yo me ponga a pensar de estas historias, Baruch Hashem, los dos lograron a salir en vida de todo este lugar de mortal, y se casaron y después tenían familia, y hay cientos y cientos de nietos y bisnietos. Como mi abuelo siempre decían, es la venganza más grande en Imach Shimo, en los nazis, en Imach Shimo, en Hitler, es que lograron a salir adelante y armar una familia y poder tener todo lo que Baruch Hashem llegaron a tener hasta hoy, y que Hashem ayuda para adelante. Pero lo que yo, hablando de esto, lo que quería analizar, porque Diego lo mencionó, Aroin, el punto que cuando uno se pone a pensar, decís, esta gente diciendo la Agadá, ¿cómo dijeron la Agadá en esos momentos? ¿Qué pensaron? Están en un lugar tan oscuro, tan duro, tan difícil. Por todos lados fue uno de los peores épocas en la historia humana y la historia judía. ¿Y cómo podían decir la Agadá? Y no solamente eso, siempre cuando lo contaron, tanto mi abuelo como mi abuela, hablaron del gran
amor y alegría interno que sentían en ese momento de poder de decir la Agadá y hacer lo que hicieron esta noche. Que toda la gente sentían así. Entonces hay algo que no tiene explicación lógica. No creo que palabras filosóficas van a poder explicar esa situación. Pero la realidad de esas historias es que demuestra ese poder, esa chispa, esa conexión que hablamos siempre en los shiurim, lo que el Baal Shem Tov hablaba de la esencia, de la yejidá, de ese punto yehudí que tenemos todos, que es infinito, esa conexión a Hashem que se te despierta y no tiene límites, y esa conexión que va más allá de todas las oscuridades y todas las limitaciones y todos los cálculos de la naturaleza. Y el yehudí tiene momentos donde se despierta eso, y cuando eso sale a la luz, no hay nada que lo puede tapar, no hay nada que lo puede, no hay. Más después, uno cuando ya vuelve a la vida rutina normal, empieza a cuestionar. Nosotros sabemos, muchos Yehudim, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos Yehudim se alejaron para cuestionar dónde estaba Dios en la Shoah, dónde estaba, por qué dejó que pase lo que pase. Son cuestiones que ocurrieron y de verdad es muy difícil y no se puede, como el Rebbe decía, que no podemos juzgar un Yehudí que pasó los momentos terribles de la Segunda Guerra Mundial. Es imposible juzgarlo, no lo podemos juzgar, no podemos decir nada si él tiene, porque la verdad no hay explicación lógica que podemos explicar. Por otro lado, vos escuchás, y yo escuché de la boca de mis abuelos, cuando estaban ahí en el momento, estaban presentes, esa sensación, no había dudas, no tenían ningún. En el sueño más oscuro, nunca tenía ningún momento de duda, tenían tan presente, tan claro, tan presente el Akadosh Baruj Hu, el Borei Olam en su vida, lo veían, lo sentían, lo palpaban, lo tenían presente. Y llegó Pesach y se elevaron por encima de todas las oscuridades y estaban ahí. Esto es, ¿por qué cuento eso? Porque justamente hablando ahora en la época de Pesach, estamos cerca de Pesach, ya estamos saliendo de Pesach y estamos en un momento duro de toda la humanidad, todo el mundo está en esa situación, y ahí es el punto que cuando hablamos de libertad, hablando de Zman Heiruteinu, hablando de Chodesh Nisan, mes de Geulah, y uno dice, ¿cómo puedo sentir Geulah? ¿Cómo puedo sentir Heirut? ¿Cómo puedes sentir libertad cuando estamos en cuarentena, cuando estamos con todas estas limitaciones y las preocupaciones de Parnasá, preocupaciones de cómo sigue todo esto y las preocupaciones del mundo, etcétera, etcétera, miles de cosas? Y la respuesta es eso. La respuesta, única respuesta verdadera, real, profundo es que si nosotros cavamos dentro de nosotros, no hace falta subir al séptimo cielo. Cuando nosotros cavamos dentro de nosotros, nos encontramos con esa chispa, con esa profundidad, con esa conexión, que esto te eleva por encima de todas las situaciones, y cuando estás en ese momento de conexión, ahí estás realmente libre, porque ahí sentís esa mano infinita, esa bondad infinita, esa grandeza infinita que Akadosh Baruj Hu está con vos, presente acá abajo y te está acompañando, y eso te eleva por encima de todas las situaciones. Aunque no tenés explicaciones, entonces, ¿por qué? Y porque es difícil, y porque esto, porque otro, no tenés todas las explicaciones y respuestas, pero hay momentos donde uno no necesita explicaciones, no lo tiene y no lo necesita porque está conectado y sabe que Akadosh Baruj Hu es el puro bondad, y a veces la bondad está oculta en diferentes capas y no lo veo, pero está ahí, está presente. Mi abuelo nos contaba también que cuando terminó la guerra, muy interesante, nos contaba que cuando terminó la guerra y cada uno volvió a buscar a ver qué quedó, y ahí es donde se dieron cuenta de la pérdida, donde
se quedaron sin nada y se quedó cuenta que perdió a sus padres, perdió a su esposa y sus hijos y toda la destrucción y la total de todos lados, y llegaron, y así los Yehudim fueron cada uno volviendo a su pueblito y dando cuenta que se quedó en pura destrucción. Y dice que después de eso, en ese momento, había como campos de refugio, donde juntaron miles de Yehudim y estaban ahí pasajeros hasta que cada uno viajó a donde quería viajar, etcétera, etcétera. Contó, estamos hablando en el año 1945, enseguida después de la guerra. Entonces contó que se juntaron un grupo grande de Yehudim y estaban ahí. Llegó un Rav que es muy conocido de esa época. Llegó un Rav que se llamaba el Rav de Tzanz. No sé si escucharon el Rav de Tzanz, un Rav muy conocido que también pasó por toda la guerra con todos los sufrimientos. Era un Rebbe, un Admur muy importante en esta zona, en Polonia, Hungría, etc. El Tzanzerov, lo llamaron también el Rav de Kloisenburg. Este Rav, este tzadik, pero también perdió a su esposa y toda su familia. Tenía 11 hijos, lo mataron a todos. Y este Rav era una persona muy fuerte, con una emuná increíble. A pesar que él perdió una esposa con 11 hijos y estaba realmente destruido a nivel material, físico, y él fue el que alientó la emuná y el bitajón y los Yehudim. Y nos contaba mi abuelo que era Rosh Chodesh, si no me equivoco era Rosh Chodesh, y se juntaron todos, hicieron minyan y hicieron tefilá, y él era el Hazán, el Rav de Kloisenburg, el Rav de Tzanz, él era el Hazán, y se juntaron cientos de Yehudim que estaban en la zona haciendo tefilá, la primera vez que hicieron minyan después de tanto tiempo. Y dice que la tefilá de ese día, especialmente el Halel, dice, como cantamos el Halel, cada palabra de Halel, cada versículo de Halel brillaba, tenía un fuego de luz, que brillaba, que de cada palabra de Halel, sentían cada palabra como lo cantaron. También decía que este Halel es un Halel inolvidable, era un Halel único en su vida, de sentir ese gran amor y esa gran alegría, Y yo digo, ¿qué te pasa? Perdiste todo, recién te diste cuenta que te quedaste sin nada, perdiste tu familia, perdiste todos tus queridos, y ¿qué cantabas el Halel, la alegría y amor? ¿De qué hablas? Y ahora volvemos al punto. Eso es hay algo en el kesher entre el Yehudí a Kadosh Baruch Hu, ese gran amor, esa gran conexión del Yehudí, que esto es algo que va más allá de todos los ocultamientos, oscuridades. Sentir la gloria de Hashem, sentir la presencia de Hashem dentro de los momentos más oscuros. Así que yo creo que ahora nos toca una gotita, una chispa, un pequeño, de un modo obvio que, como dijo Aaron antes, no es nada que ver, no tenemos ni comparar. Baruch Hashem, no estamos en la misma situación, pero sí estamos en una situación obvio, difícil y duro para mucha gente, y que Hashem le manda salud, etcétera, etcétera. Acá pusieron también pidiendo salud para los que necesitan, un nombre que está escrito acá. A Goponim estamos hablando, el tema es esto, el tema es esa profundidad, ese kesher, esa conexión con Akadosh Baruch Hu, que el Yehudí lo tiene, y eso se despierta justamente a veces en momentos difíciles. Nosotros tenemos que pedir que esa conexión lo tengamos con Hashem, no solo en momentos difíciles, tenerlo también en momentos de alegría, y momentos de Chesed, y momentos de bondad. Por eso hay una canción muy famosa que el Rebbe cantaba,
sabido, y que el Rebbe cuando lo cantaba con mucha emoción. Yo no soy experto acá, pero había que quizás se puede mostrarlo acá para revivirlo de nuevo. Hay una canción que el Rebbe enseñó y el Rebbe lo cantaba mucho, es la canción de Tzama Lecha Nafshi. ¿Conocen el Tzama Lecha Nafshi? Canción de Tzama Lecha Nafshi, el Rebbe cantaba las palabras del pasuk. Tzama Lecha Nafshi es un pasuk en Teilim. En el pasuk Tzama Lecha Nafshi lo que dice ahí es que siento sed, Tzama, mi alma es sediente a ti, a Kadosh Baruch Hu, y en tierra seca y en tierra mortal, ahí es donde despierta mi sed y mi anhelo hacia Kadosh Baruch Hu. Y decimos, Ken Bakodesh Hazitija, ojalá que en momentos sagrados y momentos buenos y momentos donde la santidad está presente, tengamos esa misma sed, ese mismo anhelo a Kadosh Baruch Hu, como en momentos de vacío y de desierto. Eso es un pasuk en Teilim y es justamente lo que estamos diciendo. Y el Rebbe siempre cantaba esa canción con mucho apego, con mucha fuerza. Y es eso, el Tzama Lecha Nafshi, eso que mi alma en momentos de oscuridad y momentos de desierto, en momentos así uno está con esa sed, con ese anhelo, con esa conexión y siente que quiere unirse con Akadosh Baruj Hu. Ojalá que en los momentos agradables, lindos, alegres, donde vemos la bondad de Hashem en forma abierta, que tengamos esa misma conexión, esa misma sed, esa misma amor que uno lo tiene en esos momentos. Así que justamente ese es el punto. Estamos ahora en días grandes, pasado Pesach, pasó Achron Shel Pesach, Parashat Shmini. Todavía estamos en los últimos días de Pesach, de Nisan, últimos 3 días de Nisan. Tenemos que agarrarnos fuerte en ese tema. Chodesh Nisan es el Chodesh, donde ahí tenemos el nacimiento del pueblo, el nacimiento de Yehudí. Am Israel nació en Chodesh Nisan, el nacimiento del pueblo. Recibimos el Zman Heiruteinu, esa liberarse, ese Zman Heirut, ese momento de liberación, de libertad, de Geulah interno. La Geulah verdadero es eso. El Baal Shem Tov, hablamos de eso también en los Fabreines últimamente, que el Baal Shem Tov enseñó que el verdadero Mashiach que estamos hablando empieza desde cada uno adentro. Revelar esa chispa, esa esencia, esa conexión, eso depende de nosotros. Esto es el Mashiach interno que tenemos que mostrarlo, sacarlo nosotros, y ahí vamos a tener el Mashiach Tzidkeinu.